Muy buenos días, familia. Bendiciones a todos. Hoy lunes 19 de abril, señores. Bienvenidos todos a este tiempo de oración, de intercesión, de comunión de uno con los otros en el nombre de Jesús. Démosle gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por darnos nuevamente la oportunidad de estar en su presencia. Bueno, antes de seguir, yo quiero compartir un poquito sobre el tema que venimos hablando de que Dios es el Dios de lo imposible. Y esa es parte de las cualidades que describen el carácter de Dios, de la persona del Señor. Pero también Dios dice en su palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, otra de las cualidades del Señor es que Dios es siempre el mismo. Y ese es el tema de hoy. Dios es siempre el mismo. Él no cambia. En Él no hay mudanza. En Él no hay sombra de variación. Y eso es lo que manifiesta el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 17. Me gusta cómo está en la versión Dios habla hoy. Dice esa versión, todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo. En Él no hay variaciones ni oscurecimientos. Y cuando hace esa referencia de que Dios es creador de los astros, ¿verdad? Y cuando dice que Dios es el mismo y que en Él no hay sombra de variación, usted sabe que nosotros y todas las cosas producen sombra. Si usted sale o está debajo de una luz, usted mismo va a reflejar una sombra que dependiendo de la ubicación, esa sombra puede ubicarse en la parte de atrás, en delante, de lado, dependiendo de dónde esté, ¿verdad? Y va a generar una sombra. Y si usted se mueve, esa sombra va a caminar con usted, como quien dice, va a variar la posición de la sombra. Pero el apóstol Santiago nos está diciendo que en Dios no hay sombra alguna de variación. ¿Sabe por qué? Porque Dios es luz, porque Él es la luz y Él no emite ninguna sombra. Y a Él se le dice eso, el apóstol Santiago está diciendo eso para explicarnos que Él no cambia, que Él no muda, que Él es el mismo. Y de hecho, cuando nosotros leemos en Hebreos capítulo 13, versículo 8, descubrimos que el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. El mismo que conocimos cuando leemos los evangelios, cuando vemos todas las aventuras espirituales que tuvo el Señor, todo lo que Él hizo, los milagros, las señales, los prodigios, las palabras, todo su carácter, su persona, sus promesas, es el mismo que hoy permanece y que va a seguir, porque en Él no hay sombra alguna de variación, porque Él es el mismo. La palabra también dice en Lucas capítulo 21, versículo 33, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El cielo y la tierra podrán pasar, pero mi palabra, mis promesas, lo que yo he declarado, lo que he dicho que voy a hacer, no pasará. Porque Dios es inmutable, porque Dios es fiel, porque Dios es, me encanta, porque Dios es constante. Y muy diferente a nosotros, la gente cambia. Hoy está feliz, mañana está triste. Hoy da la vida por ti, mañana ni te conoce. Y entonces decimos, es que somos humanos, somos imperfectos.
Somos seres evolutivos, dice la ciencia y la psicología, y por eso es que estamos cambiando. Las cosas cambian, el tiempo las deteriora y por eso también cambia, la calidad cambia. O algunas cosas se van haciendo más duras, como nuestros corazones. A veces se hacen más duros. Algunas cosas desaparecen con el tiempo, porque eso nos dice que nada es eterno. Los animales, la flora, la fauna, la tierra misma también sufren cambios, sufren mutaciones. Y esos cambios, muchos de ellos buscan hacer un proceso de adaptación, porque es una manera, digamos, evolutiva de los seres de poder adaptarse, de poder hacer eso para poder vivir y permanecer. Pero habla de cambios, ¿verdad? Y llegan a tener transformaciones, pero también con el tiempo pueden desaparecer, otras se extinguen y vemos animales que ya no están porque sencillamente se extinguieron. Eso nos dice que parece que nada es eterno y que nada es igual exactamente. Ni siquiera la misma tierra que nosotros que estamos pisando es igual, porque siempre hay un movimiento tectónico, aunque sea muy leve, imperceptible, pero está cambiando, pero hay movimiento. Ni siquiera el piso que pisamos es constante, entonces no es eterno. En cualquier momento puede ocurrir un desastre natural y cambia hasta la geografía de un país o un continente. Parece entonces que nada es eterno, que nada es constante. Mucho más entonces la complejidad de nosotros los seres humanos. Pero Dios nos vuelve a decir, oye bien, quiero que sepas esto. Yo no soy hombre para mentir, porque en la esencia de mi vida, la mentira no existe. Yo soy la verdad. Recuerda bien, yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él está haciendo referencia allí de que él no procede de un Adán, no procede de un Eva, y que si hubiese procedido por Adán o por Eva, entonces él también tendría que arrepentirse, porque hubiese heredado el pecado de desobediencia que Adán y Eva cometieron. Y él nos está diciendo, recuerda bien, yo no soy hijo de hombre para arrepentirme, ni soy hombre para mentir. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Oye bien, yo soy constante, yo soy fiel a mis promesas. Oye bien, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Recuerda bien, yo te he prometido estar contigo hoy, mañana y siempre hasta el fin del mundo y de los tiempos. Porque yo soy Dios, tu Padre, tu Creador, el que te hizo, el que te formó, el que hizo pacto contigo desde el momento en que tú hiciste pacto conmigo, abriendo tu corazón para que mi Hijo amado Jesús formase parte de tu naturaleza y Él fuese el Dios de tu vida junto conmigo y el Espíritu Santo. Ya no somos dos, somos uno. Dios, que soy yo, te dice el Señor, contigo, y tú que eres uno conmigo. Somos uno. Por tanto, toda promesa que el Padre hace a tu vida, tenlo por seguro que Dios la va a cumplir. Malaquías capítulo 3, versículo 6, en la versión Dios habla hoy, dice, yo soy el Señor, no he cambiado. Y por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido aniquilados.
Así que eso también nos dice el Señor, que Dios es paciente, como dice su palabra, es tardo para la ira y grande en misericordia. Cuando Dios nos da una palabra, Él la cumple. Y Él espera el tiempo que tenga que esperar. Y uno dice que espera, ¿no? Pero es que Dios, como dice la Escritura, todo tiene su tiempo debajo del sol. Nada sucede sin que Dios así lo permita. Lo que sucede entre el tiempo de que Dios da la palabra para nosotros, la promesa, cuando nos dice algo, al cumplimiento, hay un tiempo intermedio. Y en ese tiempo intermedio, muchas cosas de nosotros deben cambiar. Porque, como les dije, nosotros, cuando fuimos diseñados por Dios, fuimos diseñados perfectos, creados a imagen y semejanza de Dios. El pecado, no obstante, deterioró y transformó esa naturaleza perfecta a una naturaleza corrupta, vil, degradada, producto por el pecado. Cuando Dios entonces nos da una promesa, el Señor necesita ver en nosotros un reacomodo para que nosotros podamos recibir la promesa que Él nos ha dado. Necesita muchas veces sacar de nosotros basura. Por ejemplo, cuando Él nos promete que Él es nuestro sanador y declaramos, Señor, por tus llagas somos sanos. Declaro sanidad sobre mí. El Señor lo ha prometido y te va a sanar. Pero entonces hay cosas que hay que sacar, basuras que sacar para que la promesa se cumpla. Y el mismo rey David lo llegó a decir en los Salmos, cuando él dijo, mientras que callé, es decir, mientras que yo conservaba la basura en mi corazón, mientras que yo almacenaba y guardaba en mí las cosas que no quería cambiar y mantenerlas según mi propia opinión, porque al parecer eran justas, correctas, íntegras, era lo que se debía hacer. Entonces el Señor no actuaba en sanidad, el rey David y profeta también. Entonces él tuvo que cambiar, él tuvo que plegarse a la verdad del Señor, porque Dios lo vuelve a decir. Él no es hombre para mentir, porque Él es la esencia de la verdad. Tuvo que plegarse entonces David a la línea de Dios, a la verdad del Señor, a lo que Él dice de cómo debemos hacer. Entonces dice, tengo que salir de esta basura, tengo que salir de esto que me separa para poder recibir la promesa que Dios me ha prometido, la palabra que ha declarado. Porque Dios no va a cambiar, vuelvo y repito, Dios no se va a acomodar a nosotros para que entonces nosotros recibamos la promesa que nos ha dado. La promesa de Dios está, su palabra es incambiable, no tiene variación, pero somos nosotros los que debemos moldearnos al Señor para recibir la promesa. Entonces David dijo, te voy a confesar todo, a abrir mi corazón y sacar, soltar al que tenga que soltar, liberar, creerte a ti de que es lo que tú me dices que debo hacer, y entonces voy a recibir la promesa. Tras bambalina, eso fue lo que ocurrió. David abrió su corazón, confesó sus pecados, perdonó, hizo tal cual como el Señor dice en su palabra que debo hacer, porque el que no perdona no recibe perdón. El que no perdona no disfruta de las bondades del Señor. Entonces, cuando David entendió de que él tenía que alinearse y hacer como el Señor, como cascada, vamos a llamarlo así, como de una manera natural, él recibió el cumplimiento de la promesa del Señor, lo vivió en carne propia. ¿Qué fue lo que vivió? La sanidad. ¿Qué fue lo que vivió? La alegría.
porque ¿quién está contento y feliz cuando se está enfermo, cuando se sufre dolores terribles? Nadie. Eso es una agonía. Entonces David recibió la sanidad. Por eso el Señor hoy nos anima a que nosotros nos volvamos a Él, hagamos conforme a su verdad y a sus mandamientos, que nos sometamos a Él. De hecho, el Salmo capítulo 1 dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo. El Salmo capítulo 1, versículos 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces viene la declaración: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces Dios te dice que Él te quiere prosperar y Él te promete prosperar. Dios te dice que Él te va a hacer un hombre estable, firme, constante, maduro, de carácter, que la palabra que tú digas será como una ley, una promesa también para otros, que todo lo que tú hagas, el Señor está diciendo, va a prosperar, que de todo lo que tú hagas va a prosperar. Vas a ser un hombre lleno de muchos frutos, donde muchas otras personas también van a cobijarse y a disfrutar. Pero ¿cómo alcanzas la bendición? Él dice: el que permanece en su ley, el que se deleita en la presencia del Señor, el que hace conforme a la voluntad del Señor. El Salmo 91, que tanto la gente se lo aprende como un rosario realmente, y otros hasta tienen la Biblia abierta en el Salmo 91, como si fuese un amuleto de protección para la casa. Bueno, esa es su fe. Pero mire lo que dice el Salmo 91. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces viene la promesa: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y ahí vienen todas las cantidades de promesas. Pero no dice que hay una condición. Está diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo, el que pone debajo del Señor, el que considera y se somete a Dios como su Señor, como la autoridad máxima, suprema, como el hacedor, Dios todopoderoso, al que se somete al Señor, al que hace conforme a su voluntad. Entonces la promesa que Dios ha declarado para ti será cumplida. El cielo y la tierra van a pasar, puede suceder lo que sea, pero Dios cumplirá su promesa sobre ti. También nos dice otro detalle: ¿qué pasa cuando el tiempo transcurre y no veo el cumplimiento de la promesa? El Señor nos dice en Habacuc capítulo 2, versículo 3, el Señor nos dice: no tengas por tardada la promesa. Dice: esta visión es testimonio de que hay un día y una hora señalado. Ya Dios en su diseño perfecto, Él va a cumplir el día y la hora, la promesa que te declaró. Y te está diciendo: aunque parezca que demora en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. No tardará.
aunque parezca que tarde, espérala, confía en el Señor. Entonces, en ese tiempo de espera, que la vida de nosotros esté sometida al Señor, que es lo que necesita ser enderezado, que sea enderezado. Hebreos capítulo 10, del 35 en adelante, dice: así que no pierdan la valentía, que es lo que ocurre en la mayoría de nosotros cuando vemos que no es cumplida la promesa del Señor, como lo que nos está pasando a nosotros los venezolanos, que ya van tantos años, más de 20 años, y viviendo con la agonía de este sistema, de este desastre, de esta perversión, de tanta corrupción y maldad, y que pareciera que cada día se intensifican más en ver en la miseria del venezolano, en ponerle más el pie en el cuello para matarlo, para destruirlo. Y además de ello, pareciera que hasta la misma naturaleza se pone en favor de este sistema de perversión con esta pandemia para trastornarnos, y de manera que se hace tan terrible. Pero el Señor nos dice, Él va a cumplir. Él ha dicho que va a darnos una nueva Venezuela, y que todas las personas que participaron unidas con Satanás en la destrucción de este país, no quedará ni siquiera el nombre en la tierra. Porque así lo dice, lea el Salmo 37. Dios ha dicho que viene una nueva Venezuela, nos dice pero Señor, nos dice, sean valientes, no pierdan la valentía que tenían antes, pues tendrán una gran recompensa. Tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Aleluya. Dice, dentro de poco, el que ha de venir vendrá, no tarda. El aprobado por Dios, que es usted, el redimido por la sangre de Jesús, le dice el Señor, vivirá por la fe. Tú que eres aprobado por Dios, tú vives por fe. Pero el Señor dice, pero no me agrada si por temor te vuelves atrás. Porque muchos de los que esperan el cumplimiento de la promesa, entonces el enemigo y el alma empiezan a jugar en esa cabeza, en esas emociones, en esos sentimientos, y entonces empezamos a sentirnos frustrados, cansados, desanimados, y vienen las palabras que dicen, esto es, o sea, Dios realmente, para Él un día es como 1000 años como un día, no le importamos. Uno ve en la palabra que dice una cosa y se cumplen 100, 200, 300 años después. Quizás sea lo mismo con Venezuela. Sí va a haber cambio, o cuando venga el cielo nuevo y la tierra nueva. No, Dios ha dicho que es en este tiempo que Él va a traer una nueva Venezuela. Y yo le creo al Señor, porque nuevamente me recuerda el Señor en su palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23, 19. Claro que sí. Pero el Señor me dice, es necesario que seas valiente, es necesario que te mantengas firme, es necesario de que tengas un carácter estable como el mío, porque tú eres mi hijo, y si eres mi hijo tienes que reproducirme a mí, tienes que modelarme a mí. Si yo soy constante y fiel, tú también, porque otros esperan por ti. Es lo que el Señor nos dice. Entonces yo tengo que ser paciente, lo que me dice el Señor, en la espera de ese cumplimiento de la promesa, porque Él lo va a cumplir, dice, porque Él lo ha prometido y lo va a cumplir. No se tardará. En el tiempo de la espera, yo debo permanecer fiel. Apocalipsis capítulo 3, en muchos de los versículos dice, y el que permanece
entonces gustará de la presencia del Señor, entrará en el reposo del Señor, verá las bondades del Señor, se le dará la recompensa del Señor. Nos necesitamos creerle al Señor a diestra y a siniestra, creerle al Señor. El Señor va a cumplir sus promesas. Necesitamos permanecer en Él, no volvernos atrás. No se vuelva atrás. Sacudámonos, sacúdase esos pensamientos que dicen que no te vas a curar, que no te vas a sanar, que no va a arreglarse, que vas a morir en la miseria, que toda tu casa se va a caer porque no tienes dinero. Dios ha prometido suplir todas y cada una de tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Recuerda, Dios lo ha prometido. Recuerda, Dios no miente, Él lo hará. Entonces permanece, entonces diezma y ofrenda. No abras puerta para que el enemigo venga y te impida entonces el cumplimiento de la promesa del Señor. Sé fiel en lo poco y en lo mucho Dios te pondrá. Sigue dando, siembra, ofrenda, da. Abre las ventanas de tu casa, las ventanas financieras, aún de lo poco que nosotros tengamos, demos, porque la ley del Señor dice, dad y se os dará, dad y se os dará. Entonces, yo supliré todas tus necesidades. La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean alargados. Aleluya. ¿Quién no quiere tener longevidad? ¿Quién no quiere que en el tiempo de la vida que tengamos todo nos vaya bien y ser prosperado? Todos queremos bienes, queremos casas, carros, familia, felicidad, estabilidad, tener seguridad financiera, económica. Claro que sí, y Dios ha dicho que lo va a hacer, pero dice, honra a tu padre y a tu madre. También el Señor nos ha dicho que velemos por nuestra familia, en especial la familia de la fe. Honra, honra a los padres espirituales también que Dios te ha dado. Ese pastor que con el carácter que tenga, pero está velando por ti, está cuidando de ti. Él tiene una responsabilidad por ti ante el Padre. También debe ser honrado. Honra a la gente que Dios pone para ti. Ámalo con sus virtudes y defectos, porque cada quien va a dar cuenta delante del Señor. Entonces, la bendición de Dios te alcanzará y la promesa será cumplida sobre ti. Longevidad. Hay muchos, me gustó una palabra que escuché anoche, que no creen en las maldiciones porque ellos viven una vida de bendición y abundancia, pero son necios al decir eso, porque sencillamente están viviendo lo que ayer sus antepasados, sus padres, sus abuelos pagaron con precio para que hoy tú disfrutes las bendiciones del Señor. Así que hoy te toca conservar las bendiciones manteniéndote fiel aun cuando lo tengas todo, cuando estés cómodo. Tú no necesitas, hay gente que no necesita, por decir, las promesas del diezmo y la ofrenda, porque le va muy bien, porque no necesita, está estable. No se trata de estabilidad, se trata de hacer la voluntad del Señor y de agradar al Señor, para que no solo te vaya bien a ti y agradar al Señor, sino tu descendencia. Lo que tú hagas hoy va a marcar para bendición o para maldición a la descendencia. Entonces, vengamos al Señor, esperemos en el Señor, confiemos en el Señor, sometámonos al Señor, hagamos la voluntad del Señor, porque Dios es fiel.
Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló y él hará. Dios es el mismo. Dios no cambia. Él permanecerá. Te bendigo, familia, que esta palabra produzca los frutos que el Señor tiene destinado que produzca en la vida de todos los que han escuchado este mensaje. Que el Señor te bendiga, que el Señor sane lo que tenga que sanar, que toda duda, desconfianza, todo lo que en el pasado nosotros recibimos y que hoy nos esté estorbando para creer al Señor de que toda promesa que Él nos da es la que Él va a cumplir, pues que el Señor nos ayude, que el Señor nos santifique, que el Señor cada día vaya transformando nuestra vida para nosotros ser como Él, para creerle, para disfrutar sus promesas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Padre, una vez más te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú sí eres constante. Gracias, Señor, porque el cielo y la tierra podrán pasar, pero tú no pasarás. Gracias, Señor, porque tengo en quién confiar, en quién saber que voy a encontrar, porque tú no cambias, tú no te desapareces, tú estás allí. Tú eres fiel aun cuando nosotros somos infieles. Oro, Espíritu Santo, para que ministres en nosotros esta palabra y traigas la revelación de Dios a nuestros corazones. Santifícanos, sana las dolencias, las heridas, sana nuestras memorias espirituales y ayúdanos, Señor, a volvernos a ti, a creerte, a ser como tu palabra dice, a vivir por fe, porque tú has dicho, el que se acerca a ti debe creerte. Te doy gracias, Señor. Amén.